Es momento ahora de darle la bienvenida a la radio y al canal del ECO al doctor Gustavo Villoldo. Él es urólogo, cirujano y subjefe del servicio de urología del Instituto Alexander Fleming. Doctor, bienvenido aquí en Formadísimas. Lo saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo le va? Hola, Doc. Hola, ¿qué tal, Cecilia y Andrea? Un gusto estar con ustedes. Gracias por estos minutos. Muy amable. Bueno, a ver, es un tema, arranquemos por ahí de lo general a lo particular, de qué se trata la urología y después ahondamos también en lo que tiene que ver con una de las complicaciones que por ahí se dan más en los hombres, que es el tema de la deficiencia en la próstata. Okay. Bueno, la urología es una especialidad bastante amplia, tal como vos acabas de mencionar, que abarca como distintas subespecialidades, básicamente en el cuidado del aparato reproductor masculino y del sistema geniturinario, ¿no? Que desde la fabricación de orina hasta su eliminación. Hay diversos tipos de patologías que abarcan tanto a niños, de hecho hay urólogos pediatras, hasta adultos, yo soy un urólogo de adultos, y después hay diversos tipos de subespecializaciones dentro de la especialidad. En este caso puntual, y un poco asumo que esto está relacionado con el Día del Cáncer de Próstata, hay una de las subespecialidades de la urología que es la urooncología, en el cual trabajamos coordinados con los oncólogos y diversas especialidades en forma multidisciplinaria para el diagnóstico, el tratamiento de las neoplasias o de los tumores del tracto geniturinario. Doctor, los controles que deben realizarse precisamente los varones, ¿son similares en este aspecto a los que tenemos nosotros, las mujeres, en el sentido de que, bueno, muchas veces nuestros médicos nos dicen, bueno, esto a medida que uno se hace los chequeos en tiempo y forma, se puede prevenir y se puede curar? Sí, por supuesto, está muy bien la pregunta. Hay todo un cuestionamiento con respecto a los estudios que en inglés se llaman screening, pero que se le determina en español de tamizaje o de chequeo precoz o de detección precoz. Y hubo toda una gran controversia relacionada a si los hombres debían o no debían hacer controles tan precoces. Y hubo de alguna manera como de un blanco, que eso fue hace varios años atrás, donde los hombres se chequeaban y quizás en exceso la próstata, y eso permitió detectar algunos casos que eran muy incipientes, donde si bien parece que no tiene tanto sentido, ¿no? Que algo muy incipiente no tenga beneficio en saberse o en tratarse, pero hay algún grupo muy seleccionado de hombres que van a tener tumores de próstatas y que no van a fallecer de esos tumores, porque son, se los denomina indolentes. Hay como una tendencia a pensar que si alguien porta un tipo de tumor con estas características, lo ideal sería ni saber, ¿no? Porque una vez que uno se entera, eso impacta psicológicamente en el paciente. Claro. Entonces, y por otro lado nos fuimos, después del 2012, después de una decisión que tomó la Task Force de Estados Unidos en opinar en contra del chequeo de próstata. Entonces, eso hizo que en Estados Unidos se deje de chequear a los pacientes, y eso lo que permitió es el aumento de casos de tumores avanzados. Entonces, ahora estamos como en una etapa de balance y intermedia como un gris, donde no es necesario sobrechequearse, ir 10 veces al urólogo por año, tampoco ir nunca. Entonces, me parece que el consejo más importante que la gente debería tener es que aquellos pacientes que no tienen ningún antecedente en su familia de cáncer de próstata, después de los 50 años deben ir a tener una consulta con el urólogo. No es que tiene que hacerse chequeos, tiene que ir y tener una conversación con el urólogo. Qué importante lo que estás diciendo, porque muchos hombres se niegan a esto por el prurito, de ir a hacerse la revisación, de palpar. Hay como todo un mito en todo eso. Sí, eso es verdad, pero mira, la buena noticia sería esta. Esto quizás los urólogos más grandes que yo a lo mejor se van a oponer a lo que digo, pero el tacto rectal es importante, pero claramente es lo menos importante de todo esto. Lo más importante es ir a ver a su urólogo, tener una consulta, porque en realidad esto tiene que ver un poco con parte de esta medicina más personalizada. Es como que antiguamente a todos los pacientes le hacíamos lo mismo, y hoy sabemos que eso no es así. No es lo mismo un paciente de 50 años, joven, saludable, que un paciente de
85 que tuvo un infarto y que está en diálisis. Entonces, Claro. el urólogo como primera medida tiene que balancear los riesgos y los beneficios de empezar a chequear a los pacientes. Entonces, esa es la primera medida. Ver al urólogo para que... Sí. Sí, eso es un poco como decir, bueno, la vuelta al médico tratando una especialidad, pero no olvidándose de la persona en un todo. Exactamente. Es muy bueno lo que acabas de decir, porque hoy en día ponemos en la balanza los riesgos y los beneficios Claro. de saber de si ese paciente puede tener una detección, puede tener un tumor o no puede tener. Eso es lo primero. Bien. Lo segundo que va a hacer el urólogo es, si entre paciente y médico se ponen de acuerdo que van a hacer un chequeo, es pedir un análisis de sangre. Y si ese análisis de sangre es extremadamente bajo, hay que discutir si el tacto rectal tiene un beneficio. En algunos pacientes sí lo tiene, Ajá. pero es importante que la población sepa que la gran mayoría de los diagnósticos se hacen a través del análisis de sangre, no del tacto rectal. Hay algún, a ver, quiero que quede claro que yo no estoy diciendo que no hay que hacer tacto Claro. rectal. Pero Sí, sí sí, sí. solo si se justifica. Exactamente. Por eso me parece que el tacto rectal durante muchos años lo que hizo fue alejar a los hombres de las Claro. consultas, y esto lo que debería hacer es al contrario, es traerlos y tener una conversación que con un PSA muy, muy bajo en cierto contexto clínico y dependiendo de ciudad, quizás no sea fundamental hacer un tacto rectal, pensando un poco que la tecnología ha avanzado de manera considerable y hoy contamos con imágenes nuevas como resonancias de próstata que no estoy diciendo que lo van a reemplazar, pero que quizás puedan ayudar a tener un diagnóstico menos invasivo. Bien. Claro. Doctor Villoldo, la posibilidad de, bueno, de precisamente poder desarrollar un cáncer, mucho decía usted, tiene que ver con no prevenir, no hacer las consultas, pero ¿qué pasa cuando alguien empieza con algún síntoma particular y cuáles serían estos indicios, estas advertencias? Mira, está bueno que quede muy claro esto porque en el cáncer de próstata en general es asintomático, Claro. no da síntomas, y cuando da síntomas, muchas veces esos síntomas se comparten con otras patologías de la próstata y de la Ajá. vejiga que son benignas. Entonces, en general, si uno pudiese describir cuáles son las patologías que con mayor frecuencia hacen que los hombres consulten, deberían ser inconvenientes con la micción, levantarse de noche, orinar con sangre, tener frecuencia miccional. Son como síntomas inespecíficos. Acá lo más importante es que el paciente, independientemente de los síntomas, a los 50 años debe consultar al médico, al urólogo, y en caso de tener antecedentes familiares, por ejemplo, algún tío, padre, abuelo con cáncer de próstata, o incluso mujeres con cáncer de mama o con cáncer de ovario, hay un tipo de tumor que se hereda, que esos genes se pasan de generación en generación, y el consejo para esos hombres es que comiencen 10 años antes, a los 40. Bien. A los 40 deben ir al urólogo. Así que este es un poco el consenso general, independientemente de los síntomas. Ahora, doctor, Sí. cuando se da el diagnóstico, ¿no? Todavía, lamentablemente, la palabra cáncer asusta, la gente se pone mal, se cae psicológicamente. ¿Hoy qué podemos decir cuando a una persona le detectan un cáncer, en este caso de próstata? ¿Cuál es ese porcentaje que sabemos que la medicina avanza, ese porcentaje de curación, sobre todo si es tomado a tiempo? Mira, eso varía enormemente dependiendo de los países, y te quiero un poco contar, no digo con países de, no sé, europeos o Estados Unidos, sino con países de la región, ¿no? Y eso tiene que ver con esto del screening, cuántos pacientes se chequean. Entonces, ¿en qué cambia radicalmente? Es que los pacientes que se chequean aumenta la chance de encontrar el tumor en forma localizada. Esto significa exclusivamente en la próstata. En aquellas poblaciones, y eso lo vemos mayor frecuencia, por ejemplo, hay mucha diferencia entre la población de Capital Federal y del interior del país. Hay variaciones incluso de los centros privados y de los centros públicos. Ajá. Que tiene un poco que ver con el nivel educativo y con el acceso a medicina de calidad. Claro. Entonces, en general, la gente que tiene más educación, que tiene mejores coberturas, se chequean más frecuentemente y tienen, en general, cuando se diagnostican tumores en la próstata, son localizados, y esos son los que tienen más chances de poder curarse de su enfermedad.
Claro. En cambio, la población que está subestudiada, que no se controla, que no se chequea, tiene una alta chance de, si tuviesen cáncer de próstata, que debuten en forma de metástasis. Y los pacientes metastásicos hoy no se puede hablar de curación, no se curan. Lo que sí han logrado las nuevas drogas es prolongar la vida. Pero ninguno de esos pacientes, ahora es como un cambio de paradigma, ¿no? Los pacientes no se pueden curar, pero tampoco la tendencia es a evitar que fallezcan de su enfermedad, sino de cronificar la enfermedad. Es como los diabéticos o los hipertensos que no se curan. Ahora, qué importante es la consulta a tiempo, ¿no? Qué importante. Sí, posiblemente sea crucial. Claro. Porque eso aumenta la probabilidad de detectar el tumor en etapas tempranas, que es la etapa en la cual el tumor se puede curar. Bien. Doctor, vamos a recordar que estamos dialogando con el doctor Gustavo Villoldo, es cirujano, es urólogo. Doctor, recién mi compañera aquí le preguntaba, ¿no?, algún tipo de prurito, sobre todo los hombres de alguna generación que por ahí esquivaban el tipo de examen, conociendo, bueno, tradicionalmente cómo era la mecánica. Pero quiero saber si muchos otros también no se acercan porque, bueno, tienen alguna falsa creencia o si esto realmente es así, que puede interferir una enfermedad prostática con la actividad sexual. Sí, bueno, está bueno lo que decís, hay algún mito relacionado con eso, pero esto no es una enfermedad de transmisión sexual. Esto sí puede haber cierto tipo de transmisión de generación en generación genéticas, ¿no? Hay un porcentaje de pacientes que tienen carcinomas de próstata que son heredables cuando tienen, lo más famoso quizás es el famoso gen de Angelina Jolie, ¿no? El famoso BRCA2. Sí. No sé si lo recuerdan cuando Sí, claro. se generó como mucha prensa mundial cuando Angelina Sí, que se hizo la mastectomía, mastectomía, sí, claro. sí, terrible, sí. Los hombres que tienen esa misma mutación de ese gen tienen cáncer de próstata. Entonces no hay ninguna medida profiláctica como hizo Angelina, que prefirió extirparse las mamas. Eso no existe en los hombres, no hay al menos ninguna conducta de prevención en la cual los hombres jóvenes se sacan la próstata por las dudas. Eso no se hace. Bien, pero sí se chequean con muchísima más frecuencia. Pero entonces, para resumir un poco tu pregunta, esto no es una enfermedad de transmisión sexual. Así que... Bien, igual, doctor, mi pregunta por ahí que no fue clara, quiero saber, si alguien que ya es diagnosticado con un tipo de enfermedad prostática, bueno, usted decía puede ser algo benigno o algo maligno, ¿interfiere en su actividad sexual? Voy a esto porque los hombres muchas veces esquivan, digamos, esa consulta por una cuestión de virilidad, si se quiere. Sí, ok. El tratamiento del cáncer de próstata genera, independiente de los tratamientos, cualquiera que se haga, cambios en la calidad de vida. Hay un antes y un después. Y uno de los aspectos que más se afecta con el tratamiento es la función sexual. Y también esto es difícil establecer un número para todos los pacientes. Sí, una casuística, claro. Pero los pacientes que se tratan, especialmente los que se operan, tienen inicialmente problemas sexuales que se pueden recuperar con el tiempo. Y los pacientes que se irradian, la radiación es otra forma de tratamiento, tienen el mismo inconveniente pero más a largo plazo. O sea que los únicos pacientes que tienen cáncer de próstata y que no tienen problemas sexuales son aquellos que no se tratan. Y hay un grupo muy pequeño de pacientes que siguen teniendo tumores malignos, pero son de alguna forma los menos malos, que tienen algún rol la vigilancia activa. La vigilancia activa es un tipo de tratamiento no activo, sino más pasivo, en el cual los pacientes se controlan y se observan cambios de la biología tumoral a lo largo del tiempo. Y hay pacientes que pueden estar muchos años en vigilancia activa sin que su enfermedad progrese. Claro. Es algo también, no es lo más popular es que hay que tratar a los tumores de próstata, pero hay un grupo de pacientes que se va a beneficiar con simplemente la observación. Y ahí volvemos otra vez, ¿no? Qué importante la parte psicológica del médico, de contener al paciente, porque sabemos que la parte sexual también tiene mucho de emocionalidad. Y bueno, ahí está también, ¿no?, la parte emocional del médico de contener a ese paciente. Exacto, por eso es importante tener un vínculo fuerte con su médico, hacer las consultas prudentes y encontrar el médico con el cual se sientan cómodos para poder avanzar en estos aspectos. Muy bien, muy bien. Doctor, le queremos agradecer muchísimo por su tiempo y por su participación aquí en la radio del canal del Eco en Tandil. Ha sido muy amable. Al contrario, el gusto es mío. Adiós. Buena jornada. Muchas gracias.
Chau, chau. El doctor Gustavo Villoldo, urólogo cirujano, además es subjefe del Servicio de Urología del Instituto Alexander Fleming, pasó hoy por Informadísimas.